es un tema, fíjese que me llamó la atención que buscando alguna referencia de la enseñanza del Dr. Ríos acerca de este tema, de más de 2000 cassettes solo encontré un tema del Tribunal de Cristo. Y obviamente vamos a ver una parte de cómo el hermano Otto nos trató de trasladar lo que concierne al Tribunal de Cristo, que es el tema de esta mañana. Quisiéramos que ustedes puedan apuntar sus preguntas y tratemos hasta donde sea posible de poder aprovechar, hacer todas las preguntas necesarias. Les voy a ser bien honesto. Al estudiar este tema nuevamente así minuciosamente, tengo más preguntas yo. Y espero que ustedes tengan las respuestas o que juntos podamos meditar en temas tan importantes como es el Tribunal de Cristo. Y es que, fíjense hermanos, que hay corrientes actuales que no son corrientes ajenas a Elim, sino que son corrientes que salieron de Elim. Entonces ellos están planteando algunos aspectos acerca del Tribunal de Cristo y lo hacen de una manera que usan todas las redes, todos los medios. Y entonces, como siempre le he dicho yo a usted, es probable que sus ovejas los escuchen. Ahora que tuve la posibilidad y una puerta que el Señor habló en Chile, precisamente el pastor me preguntó qué pensaba yo del Tribunal de Cristo. Y es porque allá llega también fuertemente estas corrientes. Por ejemplo, lo que se está diciendo es que ahora no es la novia la que sube, sino que sube toda la iglesia. Es parte de la corriente escatológica que están tratando de trasladar. Ya no una iglesia novia, y sube precisamente toda la iglesia al Tribunal de Cristo. Y los que no dan estatura en el Tribunal de Cristo, que tenemos que saber que es la gran mayoría, los regresan a la tierra. Creo que algunos han escuchado esa tesis. Porque en escatología tenemos que hablar hasta cierto punto de tesis, hasta que el Espíritu a usted le dé testimonio, de acuerdo a la palabra, que esa tesis ya no es tesis, sino que es doctrina para usted. Amén. Entonces, vamos a tratar de entrar de lleno al pasaje. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, y es que eso me ponía a pensar, porque una regla de hermenéutica, que es el arte o la ciencia, le llaman algunos, de interpretar la Biblia, nos indica que no podemos sacar realmente doctrina de pocos versículos. Sin embargo, en cuanto al Tribunal de Cristo, solo dos pasajes, uno en 2 Corintios 5:10 y otro en Romanos, nos muestra a nosotros el Tribunal de Cristo, y la mayoría de traducciones no dicen Tribunal de Cristo, sino dicen el Tribunal de Dios. Pero para el caso es lo mismo. Lo cierto es que si solo aparece en dos ocasiones el Tribunal de Cristo, pero de una manera muy clara, ¿verdad? Indudablemente es algo sumamente importante, y por eso vamos a tratar de verlo. Dice, porque todos debemos comparecer, y ahí sí que todos, ¿verdad? Debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo. De ese verso es que nosotros sacamos que hay un Tribunal de Cristo. Lo vamos a ir viendo que este tribunal no es para ver si somos salvos o no somos salvos, porque somos salvos por el sacrificio de Cristo. No es un tribunal para inconversos. Ese va a ser el tribunal del gran trono blanco. Así que, como nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque me parece que muchos evangélicos van a ir al tribunal, mejor dicho, al gran trono blanco, porque solo se quedaron con una religión. Acuérdese que ser evangélico como religioso puede ser igual a ser católico, ¿verdad? O ser musulmán como religión.
Porque un religioso como Nicodemo, que tenía una religión que se la habían enseñado a través del Antiguo Testamento. Sin embargo, había vuelto esa religión o esa relación con Dios, la había vuelto una religión, Nicodemo, y era el maestro de Israel. Y el Señor le dijo, bueno, Nicodemo, tu judaísmo no te sirve para ser salvo, tienes que nacer de nuevo. Aleluya. Y ustedes conocen bien el pasaje en San Juan capítulo 3. Entonces dice, para que cada uno sea recompensado. Lo que yo estoy poniendo en rojo es solamente para enfatizar, porque el tribunal de Cristo es para recompensas, para galardones, pero también para pérdidas. Y lo vamos a ver. No solamente en el tribunal de Cristo van a haber recompensas, porque dice que esas son por sus hechos, estando en el cuerpo. Es decir, esta época, ¿verdad? Desde que nosotros, no sé si podríamos decir que tabernaculizamos, porque el Señor tabernaculizó. El verbo, dice el capítulo 1 de Juan, que tabernaculizó. O sea que esto es un tabernáculo, es un estuche. No sé cómo está tratando usted su estuche, pero ojalá que lo trate bien, porque es templo del Espíritu Santo. Dice amén. Hasta que muramos físicamente, todo eso sería la etapa de estar en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, vamos a ser recompensados por lo bueno que hicimos, pero vamos a ser, yo diría, disciplinados por lo malo. Pero no estamos hablando de salvación. Apunte sus preguntas, usted es pastor o ayuda pastoral, y vale la pena que vaya apuntando sus preguntas para que no se le van a quedar ahí. Esta versión está en el griego, y lo que me interesa es esta palabra que esta es una B, una E, una M, una A, T o S. Bematos, pero que viene de la raíz bema o bimá. Por eso muchos dicen el bimá de Cristo, ¿sí? Algunos recuerdan esa palabra, el bimá de Cristo, en el griego. O el bemá, lo que pasa está que algunos no se ponen muy de acuerdo, ¿verdad? Ok. Entonces el bimá o el bemá de Cristo. Ahora, está un poquito pequeñita, gracias, las letras, pero esa palabra aparece en estos versículos en el Nuevo Testamento. La frase tribunal de Cristo aparece solo 2 veces, pero la palabra bimá o bemá aparece aquí, mire, en estos, aquí como juicio, aquí como silla, aquí como trono. Entonces usted puede ver todas las acepciones. Yo pongo esto básicamente por si usted no tiene estos materiales como el ISO, que le permite a usted estudiar más despacio este tipo de palabras, las puede apuntar. De todas maneras, yo siempre le ofrezco la presentación para aquellos que lo quieren. Solo nos dan su correo y se lo mandamos para que puedan ustedes estudiarlo más despacio, para que se complique apuntar todo eso, ¿verdad? Muy bien. Como estamos más acostumbrados a la palabra bimá, lo vamos a dejar como el bimá de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué significa esa palabra en el griego? Significa, dice, de la base, esta 939, escalón, es decir, del ancho del pie. O sea, una grada, ¿verdad? Esa es la idea que da. Por eso es que lo traducen como, dice por implicación, tribuna, tribunal, también púlpito, lugar para sentar el pie nuevamente, y tribunal de justicia o corte. Esa es la manera como se traduce. Entonces nos habla realmente de un juez que se va a sentar en una tribuna con un trono a juzgar. Y dice que todos nosotros vamos a comparecer. Acuérdense que Pablo, al escribirle a la iglesia de Corinto, le está hablando a los cristianos. Y ninguno se va a escapar. Ahí no va a haber apóstol que se escape, ni profeta que se escape. Ninguno de los 5 ministerios se va a escapar de ser juzgado uno por uno
en el tribunal de Cristo. Y eso nos tiene que poner a temblar a nosotros. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que ya no temblamos ante la palabra de Dios? No sé si usted tiembla ante la palabra de Dios, pero yo creo que no se nos debería de olvidar que ante la palabra de Dios tenemos que temblar, y especialmente ante el Señor. Es interesante que el tribunal no es del Padre, no es de Dios, sino que es de Cristo. Cuando digo Dios es porque en el Nuevo Testamento Dios siempre es Teos, y es el Padre. Pero cuando hablamos del tribunal de Cristo es Cristos, que se traduce como el ungido, y note que es el tribunal de Él. Ahora, ahí aparece en Romanos 14:10 el otro pasaje, donde Pablo viene hablando a los romanos y les dice: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? Viene hablando de algo que yo creo que nosotros tendemos siempre a hacer. Si somos humanos, tendemos a juzgar, ¿verdad? Los pastores juzgamos a las ovejas y las ovejas nos juzgan a nosotros. Nos juzgamos entre pastores, nos juzgamos entre ministros. O sea, como que es un deporte, ¿verdad? Nos gusta juzgarnos. Entonces Pablo ya encontraba esa situación que afectaba las relaciones entre la iglesia de Roma y dice: ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Como que el juzgamiento muchas veces trae desprecio. Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces Pablo dice: mejor no se juzguen ustedes, mejor esperen cuando los vaya a juzgar uno por uno. Esto no va a ser en masa, hermano. No crea que van a decir: bueno, todos los ministros de Ministerio Selim y sucursales, ¿verdad? Porque hay muchas sucursales con diferentes nombres. Vengan aquí en masa y los vamos a juzgar. No, va a ser uno por uno. ¿Irá a tener tiempo el Señor? Yo creo que sí. Para juzgarnos. Yo no sé cómo va a ser eso. No sé si el Señor va a tener ahí una gran pantalla y va a pasar todos nuestros actos. Aún aquellos que se hicieron a escondidas. Aquellos que pensamos que nadie los había visto. Pero el Señor sí tiene, como Dios, toda la capacidad de pasarnos la película. Y usted sabe que en un tribunal se necesitan pruebas. Ahí va a estar usted hablando mal de un hermano. Y el Señor le va a decir: ¿por qué hiciste esto? El pecado en el cual nosotros hemos caído, ahí va a estar también. Bueno, como es uno por uno, yo no sé si va a ser en público o en privado. ¿Cómo quisiera usted? Mejor en privado, ¿verdad? Pero hay un hermano que no ha venido hoy, el hermano Agustín. Lo digo porque él lo predica públicamente. Dice: hermanos, yo quisiera estar en la primera fila cuando vayan a juzgar en el tribunal de Cristo a alguien, dice. De repente también algunos van a querer estar en primera fila cuando lo juzguen a él, ¿verdad? Así que mejor esperemos que sea en privado, ¿verdad? Lo cierto, mis hermanos amados, es que el que nos va a juzgar es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero eso no significa que no vaya a ser juez justo. Gloria a Dios. Ahora, notemos que ambos pasajes, es decir, 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, nos indica que se comparece ante el Hijo, Jesucristo. Y note lo que dice San Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie. Mira qué interesante. Sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Entonces eso nos hace ver que ese tribunal, que es solamente para los hijos de Dios, incluyendo por supuesto a los ministros, y yo no sé si el Señor va a juzgar primero a los ministros y después a las ovejas, o no sé cómo lo va a hacer. Por eso le digo, yo tengo muchas preguntas. De repente usted ha recibido revelación y hoy lo platicamos rapidito. Quise ponerle estas dos opiniones de aquellos que han estudiado, porque a veces nosotros desechamos las opiniones de otros. Pero es importante, hay gente que ha sido instruida especialmente en los idiomas originales y que dan su opinión.
Así que este taller acerca de la palabra mimá dice, es un lugar elevado a donde se sube por escalones, de ahí donde viene la raíz, una plataforma, una tribuna usada como asiento oficial de un juez. Eso es lo que dice este exégeta, o sea, un especialista. Estos otros dos nos indican, es bien interesante, dice que en los juegos griegos de Atenas, acuérdese que el griego koiné, donde se escribe el Nuevo Testamento, es el griego común, era el griego que hablaban todos. Pero existía un griego clásico que hablaban los filósofos griegos. Esos que a usted, cuando estudió historia, le tuvieron que decir que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Y a veces yo creo que nosotros, cuando vemos la profundidad de la palabra, tenemos que decir más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero dice que en los Juegos Griegos de Atenas, la vieja arena contenía una plataforma elevada, sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de la arena. Desde ahí recompensaba, note, desde ahí recompensaba a todos los contendientes. Y ahí recompensaba a todos los ganadores. Porque lo cierto es que el tribunal de Cristo tiene como propósito recompensar a los más que vencedores. Y acuérdese usted que el autor a los Hebreos nos habla a nosotros de que delante de nosotros debemos de dejar todo peso y todo pecado y correr dice, corran la carrera que tienen por delante. Entonces, tanto Pablo, por eso yo soy amigo y me gusta pensar que el autor a los Hebreos es Pablo, porque mucho de lo que él usa en el Nuevo Testamento, en las otras epístolas, lo usa el autor a los Hebreos. Pablo siempre tiene en mente los juegos y le dice a Timoteo que él pelee legítimamente y se prepare como un atleta para poder ser ganador. Y por supuesto, los 7 mensajes a las 7 iglesias nos dice a nosotros precisamente que debemos ser más que vencedores. Al vencedor le daré esto, al vencedor le daré aquello. Entonces, ahí se recompensaba a todos los ganadores. O sea, el Bimá era una plataforma donde había un juez para recompensar. Pero obviamente si se recompensaba a todos los contendientes, no todos eran los que ganaban. Era llamado el Bimá o asiento de la recompensa. Nunca se usaba como asiento judicial. Por eso a nosotros no nos van a juzgar ahí necesariamente nuestros pecados, porque estos ya fueron lavados por la sangre de Cristo, sino nuestras acciones, la forma como servimos nosotros. Por eso estudiar nuevamente y meditar sobre el tribunal de Cristo me hace recordar mucho al hermano Otto. Porque este varón nos decía, ya sea en grupos pequeños o en grupos grandes, una pregunta muy incisiva. Y nos decía, ¿qué te motiva? No sé si se recuerdan ustedes, a hacer lo que estás haciendo. Porque, hermanos amados, uno puede ser ministro por diferentes razones. Algunos se tiran al ministerio porque no hay chance, pero hoy no vinieron. Otros con deseos de ser famosos, ser conocidos. Hay muchas razones por las que uno puede entrar al ministerio. Y podemos engañar a todos menos al Señor, aunque no digamos amén. Y uno tiene que ser muy honesto delante de Dios, y por eso en todo esto siempre viene a mi mente las preguntas que yo le hacía al hermano Otto. Cuando yo observaba, porque yo en los tiempos del doctor nunca fui pastor. En los tiempos del doctor, él me dio el privilegio de enseñar, pero nunca fui pastor. Así que no estuve de cerca en todos los avatares del ministerio, hasta 1999 para acá. He aprendido mucho, pero realmente se tiene que aprender muchas cosas más. Pero yo le preguntaba, hermano Otto, por lo que yo observaba, ¿quién ministra al ministro? ¿Quién ministra al pastor? Porque el pastor y cualquiera de los ministros seguimos siendo hombres, con sueños, con proyectos personales, con ideas que creemos nosotros que es el Señor el que nos las está poniendo. Y muchas veces no es el Señor, somos nosotros.
Se puede cortar el silencio en esta mañana. Pero ante el Señor nosotros no podemos realmente pasar desapercibidos. Cuando dice que debemos de comparecer, el original lo que dice es que vamos a ser manifiestos. O sea, todo lo que nosotros somos, vamos a ser manifestados delante del tribunal de Cristo. O sea, ahí nada va a quedar fuera. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras inquietudes, ahí se van a pesar si son de Dios o fueron de Dios o no. Entonces, note usted que no es un asiento judicial, es decir, no se está juzgando un reo, se está juzgando a un salvo y se van a juzgar sus motivaciones. ¿Qué lo hizo hacer lo que estaba haciendo? De esa manera, asociadas con esta palabra, están todas las ideas de prominencia, o sea, con el bimá, dignidad, autoridad, honor y recompensa. Se espera que todo aquel que sea juzgado ahí obtenga recompensa, obtenga dignidad, la dignidad de ser hijo de Dios, la dignidad de ser un siervo del Señor. La palabra que Pablo escogió para describir el lugar ante el cual se lleva a cabo este evento sugiere su carácter. Entonces es para recompensar. Muy bien. El tiempo del bimá de Cristo. Esto a mí me trae muchas preguntas. Pero la mayoría, incluyendo al hermano Otto, la mayoría de teólogos, creo que a través del tiempo, que ya la historia de la iglesia tiene 2000 años, ubican el tribunal de Cristo después de la parucía del Señor, como un evento único. Entonces, noten, después del rapto o traslado de la novia en secreto, se lleva a cabo el bimá de Cristo. Entonces, dice Lucas 14:14, este pasaje vincula la resurrección con las recompensas. Dice, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces se traslada la idea de recompensa relacionándolo con la resurrección. Nosotros sabemos que dentro de esos 7 turnos de resurrección que nosotros hemos oído y hemos estudiado, hemos meditado, solamente se han cumplido 12. Cristo las primicias y luego todos los santos, los cuerpos de muchos santos, que después de la resurrección de Cristo, dice Mateo 27:51, que se levantaron y fueron a la santa ciudad. Entonces solo van 2 turnos. Y relacionado con la parucía está el tercer turno de resurrección, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 16. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Lucas, que recoge palabras del Señor, dice, tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, eso se va a dar colateral en todo lo que yo conozco como el proceso de la parucía. Creo que tal vez usted se ha preguntado y ese tema no se ha enseñado, no me dejaron enseñar ese tema. La parucía, un acto o un proceso. Así que vamos a tener que buscar una oportunidad para que hablemos de eso. Pero en realidad depende de qué ángulo lo vea usted, la parucía es un acto, pero a la vez es un proceso. Entonces dentro de ese proceso está la resurrección. Entonces estamos tratando de definir cuándo va a ser el bimá de Cristo. Muy bien. Las recompensas o galardones están relacionadas con aquel día. Note cómo este pasaje de 1 Corintios 4:5 dice, por tanto, otra vez, no juzguéis antes de tiempo. Pablo le está dando instrucciones a la iglesia de Corinto, que otra vez están en problemas de juzgamientos unos con otros. Entonces les dice, miren, no juzguen antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. ¿Cuándo va a poner de manifiesto los designios de los corazones? En el tribunal de Cristo, cuando Él venga. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hay otro pasaje que dice en 2 Timoteo 4, verso 8, en el futuro me está reservada la corona de justicia. Ese es un galardón, ¿no es cierto? Que el Señor, el juez justo, se relaciona con el tribunal de Cristo, ¿verdad? Haciendo Él de juez, me entregará, dice el apóstol Pablo,
en aquel día. O sea que en el tribunal de Cristo se van a entregar coronas. Y por lo menos creo que uno puede mencionar 5 coronas en el Nuevo Testamento. Tal vez usted encuentra más coronas, pero está la corona de la vida. En este caso es la corona de justicia. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso hay que amar la venida del Señor. Mire, yo cuando hablo con jóvenes acerca de la venida del Señor, yo sé que ellos no quieren que el Señor venga, porque no se han casado, porque no han cumplido sus metas. Y están divididos porque algo en ellos quisiera que el Señor viniera, pero como están en la flor de su juventud, ellos quisieran, Señor, si te tardas unos 20 años más. Pero ya en nosotros, que creo que hay pocos jóvenes aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a decir usted, ¿verdad? Ya muchos tenemos canas y los que no tienen como que se las pintan, ¿verdad? Pero lo cierto es que ya el tiempo a muchos nos está rebasando. Entonces note, dice que va a haber entrega de coronas relacionado con su parusía, porque aquí el griego es parusía. Nuevamente Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Entonces el tribunal de Cristo está relacionado con la parusía. Podríamos decir que va a ser muy cercano. Primero Él aparece, nosotros somos llevados a los aires. No estamos hablando de la parusía en sí, pero usted conoce eso. Y dice, y mi recompensa que se va a dar en el tribunal de Cristo está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Bueno, yo quiero avanzar un poquito más porque me interesan mucho las preguntas. Yo creo que si logramos un buen diálogo esta mañana va a ser muy enriquecedor. Mire, en 1 Tesalonicenses 4:16, vamos a llegar hasta el 17, volvamos a recordar esto. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán o se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Bueno, esa es la parusía, ese es el arrebatamiento, todo lo que tratan ahora de negar, que no hay arrebatamiento. Fíjese que qué complicado, ¿verdad? Porque muchos niegan el arrebatamiento y otros están diciendo que hay 2 arrebatamientos. Si niegan uno, qué difícil probar 2, ¿va ustedes? Y de repente otro va a decir que hay 3. Uno para las primicias, otro para la cosecha y otro para el rebusco. Así que usted puede escoger primera clase, segunda clase y tercera clase, ¿verdad? Bueno, yo prefiero mejor prepararme para el primero, ¿verdad? No vaya a ser que no haya segundo, ¿verdad ustedes? ¿Por qué le digo esto? Porque en escatología nos enseñó el hermano Otto a no ser dogmáticos. ¿Se recuerda usted eso? Entonces, si somos demasiado dogmáticos, eventualmente podemos equivocarnos, pero tenemos que oír hoy más que nunca el testimonio del Espíritu, ¿verdad? Ok, no sé qué pasó acá. Ahí está. Mire pues, Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos está diciendo que subimos a los aires. Entonces, ¿será que los aires o en los aires está lo que el doctor Ríos llamaba la tierra de los vivientes? Y que si es así es un lugar intermedio. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito. El hermano Otto decía que la tierra de los vivientes es un lugar y un estado. Cuando digo el hermano Otto decía solo para recordarle, pero puede ser que para usted sea un término nuevo, un concepto nuevo o algo un poco confuso. Entonces tratemos de aclararlo. Un lugar donde se creía que Enoc y Elías, 2 profetas, ¿verdad? Ambos profetas fueron trasladados sin ver muerte. Y la tesis es que están en un lugar llamado la tierra de los vivientes. ¿Por qué tierra de los vivientes? Un lugar donde están vivos. Y Tesalonicenses, usted nota, déjeme nuevamente ver acá, dice, entonces nosotros, dice una versión,
los vivientes. No dice los que estemos vivos. Hay una versión que dice, no sé si usted la ha leído, los vivientes, que permanezcamos. Entonces, usted si ya tiene la vida de Dios, y obviamente la tenemos desde que nacimos de nuevo, y tenemos el testimonio que da el Espíritu, porque dice que el Espíritu con E mayúscula da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu con E minúscula, es decir, el Espíritu nuestro, que somos hijos. Y si somos hijos, entonces tenemos la vida Zoe. Lo que aparece en Tesalonicenses aquí, vivos, es la vida Zoe, es la vida del Espíritu. Pero esa versión lo maneja como los vivientes. Entonces, la tierra de los vivientes es de aquellos que tienen la vida de Dios en ellos. ¿Se acuerda que dijeron, o dice 1 Corintios, que el primer Adán es alma viviente? Pero el segundo o el postrer Adán es espíritu vivificante, porque tiene la capacidad de darnos vida. Y nosotros tenemos la vida de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Muy bien, entonces avancemos. Bueno, el arrebatamiento algunos lo dibujan así, ¿verdad? Ahora, acuérdense que nosotros en el himno no aceptamos el concepto tradicional del rapto. Ay, hermano, ¿y entonces cuál aceptan? Va a decir usted, ¿verdad? Bueno, usted ha visto aquellos dibujos donde un avión se viene de picada, los autos chocan, la gente desaparece y que hoy eso está de moda, que aparece en todas las redes. ¿Será que así va a ser el rapto? No, porque ya le dije que la parucía es un proceso y va a ser una venida secreta. Entonces, si el rapto es como lo pintan la mayoría de denominaciones cristianas evangélicas tradicionales, todo el mundo se va a dar cuenta. Y es porque ellos unen la venida secreta con la venida pública, la hacen una. No logran ver la diferencia. Nosotros sí hacemos diferencia entre parucía y 7 años después, epifanía, donde todo ojo le verá. Esta es secreta, aquí todo ojo le va a ver. Entonces, quise poner esto porque hay una nube acá en la tierra, ¿verdad? Que la pintaron de esa manera. Y obviamente va a haber un traslado, porque sí dice 1 Tesalonicenses que nosotros vamos a ser trasladados. ¿En qué momento? Hay que ver despacio todo el panorama escatológico para poder ver todo el proceso que se va a llevar a cabo ahí. Bueno. Entonces estábamos que la tierra de los vivientes es un lugar intermedio, porque ¿será que el ser llevados a los aires es a un lugar intermedio donde se va a dar el tribunal de Cristo? Es la pregunta. Acuérdese, es un lugar y es un estado. Le voy a dar un ejemplo de un estado dentro de un momento. Como lugar es probable que ahí se encuentren Enoc y Elías, que se los llevaron vivos, porque ellos no están en el Seol, porque no murieron. Sus almas no están en el Seol, sus cuerpos no están en una tumba, y su espíritu no volvió al que los creó, sino que se fueron vivos, es decir, con su ser integral. Bueno, y Malaquías dice que Elías va a regresar, y otros creen que no, que es uno de los 2 testigos. No nos vamos a hacer bolas con eso, ¿verdad? Porque algunos creen que es Enoc, otros creen que es Moisés, otros creen que es Elías, pero no nos vamos a poner de acuerdo y el tema no son los 2 testigos. Ahora, como estado, la tierra de los vivientes, que sería un lugar intermedio, como estado, yo veo un ejemplo en el Getsemaní, en el capítulo 17 de Juan. Dice el verso 11. Yo quiero que usted note en el contexto el Señor está orando, le llaman la oración del Getsemaní, la oración intercesora. Señor, no ruego solo por esto, sino que por los que han de creer también por la palabra de esto. ¿Se recuerda esa oración en el Getsemaní? Antes de morir, estamos ubicados. Pero Él, ¿dónde la hace? La hace en el Getsemaní, en un lugar localizable en Israel, ¿cierto? Pero miren lo que dice. Ya no estoy en el mundo, dice. Y no estaba, pues. Pero Él dice, ya no estoy. Es que está hablando de un estado. En ese estado, que podríamos decir que es equiparable al cuerpo de exaltación, que debemos anhelar nosotros con todo nuestro corazón.
que se va a dar antes de ser arrebatados. Pero un cuerpo de exaltación todavía es mortal, todavía nos pueden matar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, ya no estoy en el mundo, en el sistema, en el cosmos, ya no estoy en el mundo. El sistema no me controla. Pero ellos, es decir, sus discípulos, sí están en el mundo. El Señor entró en un estado antes de ir a la cruz, que como le digo se le puede llamar cuerpo de exaltación. Y entonces a través de ese estado, que es como estar en la tierra de los vivos, en la tierra de los vivientes, pero está en ese lugar, pero Él está en otro lado. No sé si me doy a entender. Entonces, y yo voy a ti. O sea que no está necesariamente en el lugar donde está el Padre, porque es una oración del Hijo con el Padre. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Entonces miren otra vez el verso 12, completa la idea, dice, cuando estaba con ellos y no los tenía a un tiro de piedra, pues. ¿No en el Getsemaní se llevó a Pedro, Juan y Jacobo? Claro que estaban roncando, ¿verdad? No pudieron ni siquiera interceder o velar con él una hora. Así dicen los evangelios. Dice amén. Bueno, ustedes le piden amén a las ovejas, pero les cuesta mucho sacar un amén, ¿verdad? Acuérdense que el amén a uno le ayuda para retroalimentarse si ustedes están en autos o no. Y también para despertar por si están durmiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando estaba con ellos y cuando se fue. Está hablando de un estado. Los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti. O sea que donde Él estaba, porque dice, ya no estoy en el mundo, es un lugar intermedio, como estado, tierra de los vivientes. Tierra de los vivos. ¿Será que es ahí donde va a ser el tribunal de Cristo? Pues, buenas preguntas, como le digo, yo tengo muchas preguntas y ustedes me las van a responder a mí, creo yo. Y si no, nos las respondemos, y si no, nos ponemos a orar para que el Señor nos las responda, ¿verdad? Entonces dice, para que tengan, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está o no está? Ahí lo que está diciendo es que Él está en la tierra, pero ya no está sujeto. Ahora, ¿se imagina usted lo que significa? Y yo creo que Pablo alcanzó más o menos ese nivel cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero en un paralelo dice, yo estoy crucificado y el mundo me está crucificado a mí. Dos cruces, la cruz donde está Pablo y el mundo que le está crucificado, dos crucificados. Entonces él ya no puede tener acceso al mundo, o el mundo ya no puede tener acceso a él. Ahora, hermanos amados, no hemos llegado a eso, pero debemos anhelarlo cuando el mundo ya no nos sea importante. Como tuve la oportunidad de viajar en algunas ocasiones con hermano Otto, yo puedo dar fe de algunas cositas que yo observaba. Por ejemplo, ¿usted cuando viaja le gusta ir a comprar? Hermanas. Bueno, yo he visto a algunos de ustedes que también compran. ¿Sí? Especialmente si venden más barato, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, entonces el hermano Otto condescendía con nosotros y nos acompañaba a un mall. ¿Sabe lo que es eso, verdad? ¿Sí? Vos sabés qué es eso, ¿verdad? Solo ahí vivía. No, no es cierto. Pero, ¿sabe qué me llamaba la atención? Que a él no le gustaba comprar. Ya no le llamaba la atención. Pero los que sí nos llamaba la atención, nos íbamos a comprar. Entonces nos turnábamos y siempre se quedaba uno de nosotros platicando con él. Él se quedaba sentado ahí, de repente comiéndose un helado, tomándose un café. Y podíamos estar todo el día en el mall, pero había que turnarse. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué ya no le gusta comprar?
Estaba llegando él a un nivel donde no le interesaban las cosas de la tierra. Es una manera muy sencilla de poder darse uno cuenta cómo anda. Una cosa que yo entendí es que yo no había alcanzado ese nivel, entonces no iba a pretender tenerlo. ¿Me doy a entender? Porque a veces pretendemos tener un nivel que no tenemos. Pero no solamente el hermano Otto, sino si usted estudia la historia de la iglesia se da cuenta de personajes que realmente el mundo ya no les interesaba. Y yo creo que la iglesia, especialmente nosotros los ministros, tenemos la enorme responsabilidad que el mundo también nos esté crucificado. Porque el mundo es un sistema, ¿cierto? Y seamos honestos, ¿nos atrae? ¿O solo a mí? Algunos se me quedan viendo. Pero, ¿le atrae el mundo a usted o no le atrae el mundo? Todo lo que el sistema del mundo tiene todavía nos es atractivo. Por eso tiene que estar, nosotros nos tienen que crucificar. Porque Pablo dice, estoy crucificado y el mundo me está crucificado a mí. Entonces no hay comunión, no hay cercanía, ya no se puede. Bueno, ¿por qué hablo de todo esto? Porque, hermano amado, acuérdese que en el tribunal de Cristo nos van a juzgar las intenciones. Incluso, ¿por qué hay ministros que pretendieron ayunar más que Cristo? Y van a tratar de chequear cuál fue su motivación. O aquellos ministros que hoy hacen tanta laraca de decir que van a hacer mayores obras que las de Cristo. Usted sabe que hay una línea en cuanto a eso. Dice, mayores obras que Cristo haremos, dice. Y no se ve que hagan ni siquiera una parecida. ¿Qué los está motivando a ellos? Por ejemplo, ¿qué motiva a un ministro a aparecer en una pantalla panorámica de 15 metros por 6 metros? ¿Qué motiva a ese ministro? ¿Qué es lo que lo motiva? Yo me recuerdo, sin decir nombres por supuesto, porque los del IMSS siempre dicen, nombres queremos para orar por ellos. Pero usted sabe que la prensa libre sigue siendo uno de los rotativos de mayor circulación en Guatemala. No sé a cuántas copias llega. Una vez estaba el hermano Otto con una prensa en su oficina y aparece el rostro de uno de sus discípulos a full color, una página a full color, invitando a una reunión. Y me dice el hermano Otto, mira vos, me dice, ni siquiera yo hago esto. En ese tiempo una página full color en prensa libre costaba 25,000 quetzales. Y el discípulo del hermano Otto se gastó los 25,000 quetzalitos, que no eran de él, para aparecer en prensa libre, sin darse cuenta que su mentor nunca había hecho algo así. Ahora, ¿qué motivó a ese ministro y qué motiva a los ministros de hoy? Eso va a ser expuesto, porque cuando comparezcamos nosotros vamos a ser manifiestos, como que nos van a ver así, o nosotros nos vamos a ver así, ¿verdad? Y nos vamos a asustar de las motivaciones personales que podemos tener. Bueno, ahora, ¿para quiénes es el tribunal de Cristo? Es para los nacidos de nuevo, dijimos. No es para inconversos. Si usted nota el contexto donde se habla del tribunal de Cristo, en 2 Corintios capítulo 5, desde el 1 al 19 es todo el contexto. En el verso 10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero el contexto se refiere solo a los hijos, porque ¿son los hijos o solo los hijos de Dios podrían tener una casa no hecha de manos, eterna en los cielos? Solo los hijos. Ese es el contexto de todo el capítulo. Solo los hijos van a experimentar que lo mortal sea absorbido por la vida. De eso está hablando el capítulo 5. Solo al Hijo de Dios le dan las arras del Espíritu, no al inconverso.
Solo el Hijo de Dios puede experimentar ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Entonces es para los hijos. Ese es el contexto, esos son los objetos del tribunal de Cristo. Ellos son, o nosotros somos los que vamos a estar ahí. Ya dijimos que no es juicio para salvación, sino para salvos. La palabra que se traduce comparecer podría mejor traducirse ser puesto de manifiesto, de manera que el versículo se debe de leer o se lea, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto. Por eso vuelvo a la carga. ¿Quién ministra al ministro? El hermano Jairo, cuando oró, dijo algo muy bonito, que fue una de las razones por la que CIME se conformó en el 2005. CIME no es una misión, ustedes lo saben, es una comunión ministerial. Pero Jairo me hizo recordar uno de los primeros puntos que en el 2005, diciembre para ser exactos, los que nos juntamos, pusimos como algo muy importante para iniciar CIME, que fue ser amigos. ¿Sabe usted que los ministros no siempre tienen amigos? A veces usted no puede ser amigo ni de los ancianos. ¿O sí? Se ríe el hermano Jairo. Usted no puede ser amigo de las ovejas, porque usted es pastor. Dice amén. Porque el pastor que se hace amigo de sus ancianos, tarde o temprano, va a tener problemas. Porque en esa amistad se va a perder el respeto. Y acuérdese que nosotros traemos una enorme herencia de gobierno presbiterial en Guatemala, porque fueron los presbiterianos los que vinieron a Guatemala hace 120 y pico de años a establecer la primera iglesia evangélica que está detrás del palacio. Por cierto que ellos peleaban con el hermano Otto porque ellos eran la iglesia central, y cuando él puso iglesia central aquí en la 48, le mandaron una carta porque dicen, nosotros somos la central. Pero el gobierno presbiterial, ¿qué es? Es el gobierno de los ancianos. Entonces esa herencia que se trae y se tiene en la iglesia evangélica hace que muchos ancianos pretendan ser los jefes del pastor. Y eso no es cierto. Eso no es bíblico. Solo en aquellas iglesias tradicionales donde el pastor es el empleado de los ancianos. ¿Cierto? Si usted va a ser pastor bautista, los ancianos lo van a mandar. Si usted va a ser un pastor presbiteriano, los ancianos cada 2 años van a hacer una elección, y si usted les cae mal a los ancianos, se va a ir. ¿Cierto? Estoy hablando verdad. Bueno, entonces vuelvo a la carga. Qué importante es que tengamos amigos, los ministros, y que en algún momento nosotros en aquellas inquietudes, usted sabe que un amigo le puede decir a otro amigo, mira vos, qué creído te estás poniendo. ¿Sí o no? Mire, yo he vivido esto a través de todo mi recorrido en el Señor, pero especialmente en el libro. Cuando un pastor tiene 100 ovejas y no siempre deja las 99, uno le puede hablar. Cuando tiene 200 todavía le puede hablar. Cuando tiene 300 ya no muy le puede hablar. Pero de 400 para adelante ya no se le puede hablar. Porque hay orgullo. Porque se cae muy fácilmente en la idea de que nosotros somos los buenos, que Dios nos está usando. Pero a la larga, el crecimiento dice que lo da Dios. Y nada que nosotros hagamos, ni nuestro carisma personal es el que vale la pena. Porque la gloria se la tenemos que dar a Dios. Y si no lo hacemos aquí, en el tribunal de Cristo, vamos a
ser manifiestos. Esto lo hiciste por esto, esto lo hiciste por esto. Hermano, es de que le tiemblen a uno las canillas mejor aquí ahorita. Y no que ahí uno vaya a ser alejado, avergonzado. Porque en el tribunal de Cristo van a haber avergonzados. No van a recibir necesariamente recompensas, sino que va a haber avergonzamientos. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Fíjese que la palabra que se traduce malo cuando dice hacer lo bueno o lo malo que va a ser recompensado es faulos, que se relaciona con la noción de inutilidad. Se va a juzgar lo aceptable y lo inútil. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que no valen la pena para Dios. Son inútiles. Por eso, este pasaje de 2 Corintios 5:10, en esta versión dice, porque todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponde. Uno tiene mucho la idea de que ahí en el tribunal de Cristo solo van a haber premios. Pero esta versión nos deja muy claro, y usted puede estudiar varias versiones, que también hay castigos por lo que hizo durante su vida mortal. Ahora, en esta parábola es donde el hermano Otto enseñó en el 92 sobre el tribunal de Cristo, que fue el tema que tuve como referencia, pero que él lo basó no en 2 Corintios como yo lo estoy basando, sino que en esta parábola. Y esta parábola realmente necesita bastante tiempo, y yo voy a tratar de parar a las 12 o avanzar un poquito más, pero por favor necesito que ustedes hagan sus preguntas. Miren, en esta parábola, si leemos desde el 11, dice, estando ellos oyendo estas cosas, lo voy a leer desde aquí mejor. Continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén. Y es importante que él estaba a punto de entrar en Jerusalén, ya para que su pasión se llevara a cabo. Su ministerio terrenal ya estaba casi cumplido. Dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban, los discípulos, que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. En otras palabras, que iba a tomar el reino. Ya Pedro estaba pensando cuál iba a ser su discurso como primer ministro. Y me imagino que Juan y Jacobo, viendo cómo se tronaban a Pedro porque ellos se peleaban entre sí los puestos, ¿verdad? Parece que solo en el discipulado del Dios hombre se peleaban los puestos. Lamentablemente yo tuve que ver las batallas intestinas en los discipulados del hermano Otto, que también se peleaban los puestos. Parece que si se pelearon los puestos al Dios hombre, que querían los primeros puestos, ¿cómo no se lo iban a pelear en cualquier discipulado de un ministro de la tierra? Pero eso son intenciones humanas. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble, fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Como es parábola, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando en la parábola? Del mismo. Lo está viendo porque es importante que antes de desarrollar más la parábola nos demos cuenta que él, sabiendo que ellos querían el reino en la tierra, pero él estaba en la fase de borriquita, porque iba a entrar en borriquita. Y aquellos ya se querían adelantar porque creían que él iba a entrar en caballo blanco, pero eso iba a ser 2000 años después. Entonces les da esta parábola y les dice, fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos, note que aquí el Señor, como le está hablando a siervos, apóstoles del Cordero, ministros. Y entonces eso tiene que ver con nosotros ahora. 10 es un número que puede ser un número completo. Y llamando a 10 de sus siervos, y también 10 habla de prueba total. Porque a la larga, nuestro ministerio en la tierra es un probatorio para ver qué es lo que tenemos adentro. Y les dio 10 minas. 10 siervos, 10 minas.
Y les dijo, negociad con esto. La palabra la tengo subrayada, negociar, porque en cierta manera lo que nosotros hacemos es negociar, pero en el reino de los cielos. Y debería de ser bajo las normas del reino y no bajo nuestras propias normas. O sea, lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Negociad con esto hasta que yo regrese. Entonces ya hay 2000 años donde Él no ha regresado. Quiere decir que nosotros seguimos negociando. La cosa está cómo lo estamos haciendo. Dice, pero sus ciudadanos lo odiaban. Y ahí está hablando de Israel. Acuérdese que él va a experimentar el odio de los ciudadanos. Y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Eso es San Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sucedió que al regresar él, mire cómo nos ubica inmediatamente en lo que estamos a punto de ver nosotros. Después de haber recibido el reino, o sea, el reino se lo dieron allá arriba. Mandó llamar a su presencia a aquellos siervos, tribunal de Cristo. Mandó a llamar, después de su regreso, a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina, porque fue una para cada uno. No fue de la de 5, 3 y 1. Esta es 10 siervos, 10 minas, una mina para cada siervo. ¿Estamos de acuerdo? Señor, tu mina ha producido 10. O sea que este tuvo un fruto del 1000%. Una mina produjo 10. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo. Puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Las 10 ciudades son galardones. ¿Logra ver ahí el tribunal de Cristo? ¿Lo logra ver? Entonces, no sé por qué razón no apareció ese verso completo. Déjenme ver cuál es. A veces cuando lo paso para el Windows se come un verso. Léame alguien 19, 18 por favor, completo, de Lucas. Luego otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Ahí estamos. Bueno, uno produjo 5, o sea 500% de ganancia. Y dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo. Es decir, que lo que Dios le dio, lo escondió, lo guardó. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como ministros, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, es ¿qué hicimos con lo que Dios nos dio? Con el ministerio. Le vamos a decir, Señor, aquí está, no hubo fruto. O le vamos a decir, Señor, aquí está el fruto. Por supuesto, el fruto va a ser también analizado, cómo se obtuvo. Pues tenía miedo, o te tenía miedo porque eres un hombre exigente. Note que este que no produjo, tenía un mal concepto acerca de el Señor. ¿Será que nosotros como ministros tenemos un mal concepto de aquel que nos llamó al ministerio? Pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó, siervo inútil. ¿Se acuerda que cuando habla el tribunal de Cristo la palabra foul tiene que ver con inutilidad? Nosotros podemos estar haciendo el ministerio inútilmente. Eso es fuerte. Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Por supuesto que la parábola habla de fruto espiritual, basado en esto, ¿no? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dársela al que
tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora, ¿de dónde viene el ministerio? ¿De dónde viene? Viene del Señor, ¿verdad? De hecho, los 5 ministerios son dones de Cristo, regalos de Cristo. Dice, y Él mismo a unos constituyó esto y esto. Entonces, con el don nos capacitó, nos dio los dones, ¿o no? Por eso es tan delicado meterse a donde no lo llaman a uno. Si es el Señor el que nos llamó, tenemos que estar capacitados por Él. Claro, nos tenemos que desarrollar y toma años desarrollarnos. Pero vamos a ser juzgados en función de lo que nos dieron. Por eso dice, al que más se le da, más se le demanda. Ahora, yo sé que yo a veces caigo mal, hermano. Pero ¿qué voy a hacer? Por cosas que yo digo. Pero hermano, aunque usted no se llame Lim, y ya ve que nosotros aquí en Guatemala no podemos usar el nombre Lim, por lo menos para obtener una personería jurídica, no nos lo permiten. Otros fueron muy listos porque hicieron en ciertos lugares y agarraron el nombre Lim para todo el país, porque lograron hacerlo. Pero nosotros los chapines no fuimos muy listos. Pero aunque no tengamos el nombre Lim, somos más el Lim que cualquiera. No sé cómo se identifica usted. Pero no hablo de una organización, yo hablo de una visión de Dios, basado en una doctrina que el Señor nos ha dado testimonio por años. Entonces, si tenemos ese trasfondo, usted sabe que a nosotros nos dieron en abundancia revelación doctrinal. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿La dejamos tirada? ¿Nos ponemos a ver a internet a fulano, mengano y perencejo para copiarle sus mensajes? ¿O estamos realmente multiplicando la mina doctrinal que nos dieron? Estamos excavando como, voy a quitar la idea de la mina como una moneda, como una mina. Una mina se excava profundamente. No es fácil sacar las piedras preciosas, los metales, porque va a ver que el tribunal de Cristo también tiene que ver, según 1 Corintios 3, en 3 metales o materiales que van a ser probados por fuego en el tribunal de Cristo, y 3 materiales que cuando se prueben van a ser completamente eliminados, y la persona dice que el tal va a ser salvo como por fuego. Hermano, las veces que he tenido oportunidad de hablar con ciertos remanentes, porque yo le voy a decir una cosa, ahorita la doctrina del Lema es solo para remanentes, grupos pequeños que aman la doctrina. Y no sé por qué razón a mí el Señor me ha llevado a diferentes lugares donde hay gente que ama la doctrina, que vieron una vez al doctor Ríos, una vez, y aman más la doctrina que nosotros. Se la comen. Yo ahorita en Chile estuve 8 horas predicando, 8 horas, y la gente... Y después llegan unos hermanos de otras iglesias porque conocieron la doctrina del doctor, que el Señor le había dado, que es la doctrina de Cristo, hermano, que se la dio a este varón y que nos las trasladaron a nosotros. Ese hombre no me dejó hasta las 4 de la mañana. Y uno en sus iglesias, la gente después de 1 hora ya está viendo el reloj. ¿A qué hora irá a terminar este hermano? Pero al que mucho se le dio, mucho se nos va a demandar. Pero
Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, hay enemigos, hermano. Traedlos acá y matadlos delante de mí. O sea que está gruesa la cosa, ¿verdad? Pero eso es para los enemigos. Y nosotros no somos enemigos de Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Al siervo inútil lo echan a las tinieblas de afuera. Veamos el verso paralelo de Lucas en Mateo 25-28. Dice, solo vamos a ver ese verso, usted lo puede despacio leer en casa, pero es el verso paralelo, o el pasaje paralelo. Dice, por tanto, quitadle el talento, porque aquí se usaron talentos, y dárselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, note que van a chequear la inutilidad en el tribunal de Cristo, nuestra, echadlo en las tinieblas de afuera. Eso no habla de pérdida de salvación, hermanos. Aquí no se está chequeando la salvación. Esa Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Pero usted sabe que las tinieblas de afuera es un lugar intermedio. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces quiere decir, hermano amado, que en el tribunal de Cristo algunos no van a recibir absolutamente nada, pero van a ser echados a las tinieblas de afuera. Insisto, no es salvación lo que se está echando ahí. No es que se volvió un apóstata irreversible las tinieblas de afuera. Es un lugar intermedio de trato. ¿Se acuerda que hay trato donde dice, es mejor que te pongas de acuerdo mientras vas por el camino con tu adversario, no sea que te tomen el alguacil, te echa a la cárcel, lugar intermedio, y pagues ahí hasta el último cuadrante? Por eso, hermanos, qué lindo ser amigos aquí. ¿No cree? Pero para ser amigos, dice el proverbio, el que quiera ser amigo, muéstrese amigo. Entonces tenemos que mostrarnos amigos y ser amigos, porque es mejor 2 que 1, ¿no cree? Esa es la bendición que creo yo que nos da la comunión ministerial que nosotros tenemos. Que yo me gozo porque cada vez hay más hermanos dispuestos a ser tener comunión. Muy bien. Yo sigo avanzando, tengo un poquito de tiempo. 1 Corintios capítulo 3 y verso 12 nos habla de una prueba de fuego que va a probar la obra de cada uno de nosotros. No solo de los ministros, sino que también de las ovejas. Por supuesto, de los que hacen diferentes clases de cosas en la iglesia. Todas las áreas de servicio de la iglesia que nosotros hacemos, desde el ministro hasta lavar incluso o barrer, va a ser probada. Y dice, ahora bien, si sobre el fundamento que es Cristo, ya lo viene diciendo Pablo, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, 3 materiales que no se destruyen con el fuego. Es más, se purifican. Madera, heno y paja, 3 materiales que se queman con el fuego. La obra de cada uno, note, individualmente, se hará evidente. Otra vez, debemos de ser manifiestos ante el tribunal de Cristo. Porque el día la dará a conocer. ¿Cuál es ese día? La parucía. Otra vez. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad. Por eso, yo sé que Elim siempre tuvo iglesias grandes. El hermano Otto tuvo la primera mega iglesia en Centroamérica, en los 80. Eso lo clasifican hasta los teólogos aquí en Guatemala. Pero yo recuerdo que le pregunté, hermano Otto, ¿usted creía que iba a crecer su iglesia? Porque empezó con 4 familias, ahí en la zona 8. Y me dijo, no. Entonces yo me puse a pensar dentro de mí, por eso le dieron una iglesia grande. Porque se ha dado cuenta que ahora
el famoso Igle Crecimiento, que es una escuela de Paul Yonggi Cho, que ahora se llama David Yonggi Cho. Y miren ustedes, si nosotros no ponemos atención, por la mala crianza o las malas decisiones del hijo de David Yonggi Cho, paró en la cárcel David Yonggi Cho. No sé si ha salido. El pastor de la iglesia más grande del mundo, con más de 1 millón de ovejas. El IM Internacional en El Salvador tiene 100,000 ovejas. El pastor de esa congregación, que dicho sea de paso salió del IM, pero salieron en 1984 diciendo que el doctor era un hereje. Ustedes se meten a la página del IM Internacional y dicen ahí que se salieron del IM porque el doctor era un hereje. Así lo dicen. Pero ellos agarraron el método de Igle Crecimiento de Paul Yonggi Cho y les funcionó. Grupos familiares y llegaron a 100,000 miembros. El pastor se dio el lujo hace unos cuantos años de llenar los 3 estadios más grandes del Salvador: Flor Blanca, Cuscatlán y no me acuerdo cuál era el otro. Y en un helicóptero subía de un estadio y se iba al otro estadio, salía de ese estadio y se iba al otro estadio. ¿Qué tal? Ahora la pregunta es, ¿estarán realmente edificando el cuerpo de Cristo o solo son números? El mismo Paul Yonggi Cho tuvo que escribir un libro que se llama Más que números, porque se dio cuenta que la fiebre por hacer iglesias grandes en todo el mundo, porque los ministros asistían a cualquier seminario de Igle Crecimiento con tal de tener una iglesia grande. Y el IM tiene y tuvo iglesias grandes. Pero yo oí al hermano Otto decir, ¿quién es más pastor? Así en un grupo pequeño de pastores nos hizo la pregunta, ¿quién es más pastor? Nos dijo. El que pastoreó por 10 años una iglesia pequeñita que nunca le creció y se quedó fielmente pastoreándola, o aquel que porque le creció la iglesia se quedó ahí porque eso le representaba muchas cosas. Obviamente la respuesta era que era más pastor aquel que con poquitas ovejas siguió siendo fiel. O sea, mis hermanos amados, no es tener un montón de ovejas lo que realmente anda buscando el Señor de nosotros, aunque el crecimiento lo da Él, sino por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué nos motiva? Entonces, la calidad, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. No necesariamente la cantidad. Mire, aún dentro de nosotros mismos podemos ver por sobre el hombro aquel que tiene 20 ovejas, 50 ovejas, porque nosotros ya tenemos una gran cantidad. Cuidado, cuidado. Yo le voy a contar una pequeña experiencia en 2 minutos. Cuando me tocó pastorear a mí la iglesia allá en el Naranjo, y se construyó ahí un templo, que por cierto yo no lo terminé de arreglar. No sé cómo se dieron cuenta los pastores de las iglesias grandes en Guatemala que yo estaba pastoreando ahí, y me saludaban en cualquier lugar donde me encontraran. Cuando yo renuncié a esa iglesia, también se enteraron rápidamente, y los mismos me encontraban y ya no me conocían. Eso quiere decir que los ministros se manejan de acuerdo a la cantidad de ovejas que tienen. Y eso para mí ya dice que hay un problema en el corazón. Porque no es la cantidad de ovejas, ni el éxito ministerial, entre comillas, lo que se va a probar en el tribunal de Cristo, sino que por qué lo estábamos haciendo y la calidad del trabajo que estábamos haciendo. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento. Ahora, si el fundamento es Cristo, analice usted en su propio ministerio si usted tiene fundamento.
Porque entonces la doctrina de Cristo es un fundamento sobre el cual nosotros vamos a edificar. Y dice que va a recibir recompensa. La famosa palabra. ¿Qué nos motiva para hacer lo que hacemos? Bueno, ya casi voy terminando, hermanos amados. Son las 12:05. El oro y la plata, las piedras preciosas, son obras de Dios hechas a través de nosotros. Solo somos mangueras por donde debe de correr el agua. Pero el agua es el agua de vida que viene de Cristo, que viene de Dios. Lo único que necesitamos es limpiar la manguera. Porque si no limpiamos la manguera, si no nos limpiamos nosotros, cada vez va a haber menos agua. Porque se va a llenar de sarro y cada vez va a ser menor el diámetro y cada vez va a salir menos agua. Y es el agua de vida la que necesitan los sedientos que vienen a las congregaciones. Pero no crea que es la manguera. Solo somos instrumentos. Aquello que fue hecho para la gloria de Dios es oro, plata o piedras preciosas. Acuérdese que es muy fácil que nosotros digamos, es que es para la gloria de Dios. Por eso cuando yo oigo o leo, y no es que critique, hermano, pero mire, a veces uno tiene que ser muy directo. Pero cuando yo empecé a ver esas pancartas, noches de gloria con fulano de tal, yo me ponía a pensar, ¿por qué no noches de gloria con Cristo? ¿Qué hace que un ministro le robe la gloria a Cristo? Y son noches de gloria con fulano de tal. ¿Se ha dado cuenta que los carros llevan el rostro de los ministros para publicitar un retiro? Como que si fuera la persona que va en el carro el que murió en la cruz del Calvario. No, fue Cristo. Aleluya. Por eso usted sabe que la publicidad hace que un político, aunque no tenga experiencia, llegue a ser presidente de Guatemala o de cualquier país. ¿Sí o no? ¿No cree usted que la misma publicidad está haciendo que los ministros sean levantados? ¿Y no se ha levantado Cristo? Bueno, indudablemente, muchos tenemos que cuidarnos de no edificar con madera, heno, hojarasca. Esos tres materiales nos habla de las obras del hombre, hechas con sus propias fuerzas. Lo que se hace para la gloria de la carne. ¿Cuántos conocieron de cerca al hermano Otto? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de conocerlo de cerca? Sí, verlo de cerca. ¿Sí? Me imagino que varios. ¿Ese hombre era humilde o no era humilde? ¿O se le subió a la cabeza? ¿Ah? Depende cómo le fue con él. Porque puede ser que alguno de ustedes lo vio cuadrándolo. Y las cuadradas del doctor eran cosas serias. ¿Sí o no? ¿Usted ha cuadrado alguna vez una oveja? ¿Cómo les gustan las ovejas que uno los cuadre, verdad? ¿Ha cuadrado a una de sus ayudas? No aguantan. A la primera de cambio se van. La forma como yo mido, la manera como era este hombre, es que le decía, hermano Otto, ¿cómo lo presentamos? Porque a veces me tocaba ese privilegio. Hermano Otto. Él nunca pedía que se le presentara como apóstol. O alguno de ustedes que lo presentó. Y ahora el apóstol fulano de tal.
¿Le tocó hacer eso a usted? ¿Por qué ahora los apóstoles se enojan si uno no les dice apóstoles? Y yo no sé si son epístolas o si son apóstoles. ¿No será mejor ser presentado uno por su nombre? Y que los demás se den cuenta si hay revelación apostólica, si hay palabra apostólica, si hay señales apostólicas, si hay lo que cada uno de los 5 ministerios necesita. ¿Por qué? Mire, usted sabe que había un cómico que sacaba 2 personajes, Lucas y el otro no me acuerdo cómo se llama. No sé si alguno de ustedes ha sido a Chespirito. Y el alto le decía al otro, dígame licenciado. Y el otro le decía licenciado, ay, muchas gracias. ¿No será que así están cayendo? Dígame apóstol, dígame profeta, dígame esto, dígame lo otro. ¿Por qué necesitamos eso? Por falta de identidad. Porque el que es. Y no necesita necesariamente llevar por delante el título. Eso en cualquier profesión. Yo puedo ser ingeniero, pero si no sé construir una casa, estoy lavado. Solo tengo cuadro, título. Tú eres arquitecto, ¿verdad? Si tú no sabes diseñar, pero tienes el título, de nada sirve. ¿Me doy a entender? Bueno, termino. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Eso lo tenemos que tener en cuenta para el premio, para el galardón. Se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Está haciendo un ejemplo Pablo de los juegos. Pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. No como sin tener meta. De esta manera peleo. No como dando golpes al aire. Sino que golpeo mi cuerpo. Obviamente Lutero se equivocó e interpretó que había que hacerlo literal y se sangraba y dice que nunca obtenía la paz. Hasta que entendió Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Le revelaron la justificación y el hombre dejó de golpearse. O sea que esto no es literal. Y lo hago mi esclavo. Ahí se entiende mejor. Porque no es cierto que en nuestro cuerpo hay leyes en los miembros, dice Pablo, que nos pueden llevar al pecado. Leyes en los miembros. Esos miembros pecaron tanto en el mundo que se establece una ley. Y si esa ley no es rota por el poder del Espíritu Santo, esa ley en los miembros nos puede llevar a pecar. ¿Está entendiendo? Entonces, y lo hago mi esclavo por medio del poder del Espíritu Santo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y esa descalificación otra vez no es perder salvación. Es la palabra adokimos, significa que no soportó la prueba. Se aplicaba primeramente a metales, o sea, el fuego fue tan intenso que si el metal no era precioso, se dañaba. Entonces cuando él dice ser descalificado, se refiere a no soportar la prueba. Por eso los ministros, hermano, es en la prueba. Mire, déjeme otros 3 minutos, así de 3 en 2, pero son las 12 y la gallina todavía no se cose. Pero mire pues, siempre vi en el LIM esa etapa del pueblo saliendo de Egipto para llegar a Canaán y que aparece ahí en Éxodo y llegaron a Elim. ¿Sí? Siempre vi algo muy interesante. Fíjese que era el lugar de las 12 fuentes de agua. 12 es número de gobierno.
El agua en el Antiguo Testamento habla de la palabra, ¿cierto? Donde hay fuente, el agua sale y sale y sale. Entonces, donde exista el gobierno de la palabra, ahí está el Elim, o ahí es el Elim. No es una organización, no es una misión, no es un logo. Es donde esté el gobierno de la palabra. Pero también en ese lugar había 70 palmeras. Y 70 es número, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de ministerio. 70 hombres, ancianos, Dios puso espíritu de Moisés en ellos para que lo ayudaran en el ministerio, en la famosa iglesia del desierto de más de 1 millón de personas. El Señor mandó de 2 en 2 a 70. Entonces tiene que ver con 70, tiene que ver con envío. Pero 70 es 7 por 10. 7 es el número completo, es el número de Dios, y 10 es el número de prueba. Entonces para mí 70 palmeras es el conjunto de los ministros que fueron probados, el número completo de ministros que fueron probados y que no importó los vendavales doctrinales. Aunque entraban huracanes grado 5, esas palmeras se doblaban hasta el suelo, pero se levantaban sin ser desarraigados, porque la misma altura que tiene la palmera para arriba, la tiene en profundidad, y las raíces de una palmera buscan la roca, que es Cristo. Si algo nos enseñó el hermano Otto, fue la doctrina de Cristo. No se equivoque, no es la doctrina del hermano Otto, es la doctrina de Cristo. Por eso el retiro se llama Defendiendo la Doctrina de Cristo. Y dicho sea de paso, como yo ya terminé, ojalá vaya al retiro. Amén. ¿Preguntas?